Buenas noches, mi nombre es Igor Mejía, estoy aquí en representación del grupo número 1, integrado por Carlos Leonel Sandoval Cerrato, Daniel Ricardo Morales López, Daisy Carolina Leiva Vázquez y su servidor Igor Antonio Ciano. Nuestro proyecto es para la clase de base de datos 1 con el ingeniero Mario Nones y pues consistía en que pudiéramos generar una interfase gráfica que permitiera la gestión de bases de datos. Estamos utilizando el servidor SQL y pues consistía en que hiciéramos esa interfase de forma que pudiéramos gestionar el SQL. Vamos a dar una brevísima introducción. SQL es un lenguaje estructurado de consultas con el cual podemos generar bases de datos y a través de esas bases de datos definir tablas y relaciones que nos permitan a nosotros colectar información, que luego pudiéramos convertir a través de consultas en información que para las organizaciones, por ejemplo, son bases necesarias para la toma de decisiones. Esa es la relevancia que tiene en concreto que podamos nosotros ser los colaboradores que diseñen estos elementos para las organizaciones. Muy bien, entonces es importante que dentro de la base de datos podamos tener un elemento que quite la complejidad, en este caso del lenguaje de consultas SQL, y permita que nos centremos más en la operatividad, es decir, en la creación de las tablas, en la creación de las relaciones, en las consultas que podamos hacer esas tablas, y por eso está la diferencia entre el servidor SQL y el DBMS, que es el entorno de gestión, y que para nuestro caso, en eso consistía el proyecto, en que pudiéramos generar ese entorno de gestión para esto, ¿no? Por ende, es importante que sea un entorno intuitivo, enriquecido, que facilite al usuario, al operador, al gestor, que pueda centrarse en las tablas, en las relaciones, y no en, digamos, que la complejidad del servidor SQL. ¿Okay? Bien, entonces, también a través de esa interfaz gráfica pudiésemos habilitar la automatización de tareas y la visualización de estas estructuras. ¿De acuerdo? Bien, el proyecto era precisamente ese entorno gráfico. Y las funcionalidades que vamos a colocar en ese entorno gráfico consistían en poder crear tablas, en poder desarrollar relaciones, en poder visualizar esas tablas, estas relaciones, y en poder ejecutar consultas SQL. Elegimos Python como el lenguaje en el cual dos de nuestros compañeros tenían mayor fortaleza y pues fue elegido por el resto. Para ello también gané una experiencia importante que fue sucedida dentro del grupo, que fue que utilizásemos GitHub como repositorio del proyecto y así pudiéramos no solamente documentar, sino facilitar la interacción de cada uno de nosotros para colaborar en el proyecto. Python, aparte de ser versátil, cuenta ya con librerías que permiten que nosotros podamos obviar ciertos elementos y centrarnos más en la solución, en la operación que queremos nosotros desarrollar, y en este caso, pues consistía en esta gestión de la conexión de base de datos y la creación de las tablas. Entonces, establecimos nuestro proyecto en 3 fases. Primero, la gestión de la conexión. Para la gestión de la conexión, utilizamos una librería muy conocida en Python, que es PyODBC. Esta, pues, ya tiene herramientas para poder articular conexiones con SQL, con MySQL, Postgre, por ejemplo, y entonces permite conexiones rápidas, eficientes y seguras, y nosotros, pues, nos vamos a apalancar precisamente en lo que ya tiene PyODBC para poder establecer la conexión. Vale entonces que nosotros también, dentro de la solución, facilitamos que fuera portable, es decir, esta se puede ejecutar en cualquier entorno, garantizando que en ese entorno haya un servidor SQL, y por ende entonces parametrizamos esta conexión a través del nombre del servidor y el nombre de la base de datos a la cual nosotros nos vamos a conectar para poder entonces luego enfocarnos en la creación de las tablas, la creación de las relaciones y en las consultas que podamos hacer a las tablas de esa base de datos. También dentro de la concepción que nos impusimos fue que pudiéramos hacer una notificación de errores. Por ende, haciendo uso de todo lo que vimos en clases de programación, try and catch fue la estructura que nosotros también pusimos en práctica precisamente para poder gestionar estos errores y facilitar la interacción con el usuario.
También dentro de la gestión de la conexión hay validación de datos de entrada, que nos permitan a nosotros evitar typos o errores y también limitar cuáles son los tipos de consultas que podemos hacer. Por ende, por ejemplo, mandar a borrar una tabla, mandar a truncar, no son consultas válidas o consultas que vamos a facilitar a través de este entorno. ¿De acuerdo? Entonces, también está la otra fase, que era la gestión de las tablas. ¿De acuerdo? Como una vez que nosotros nos conectamos al servidor y nos conectamos a esta base de datos, cómo entonces facilitamos la creación de las tablas, la visualización de las tablas, la creación de las relaciones y la visualización de esas relaciones. Y finalmente, por último, la gestión de los diagramas. Cabe también importante aquí mencionar que dentro de la gestión de las tablas, la librería, una librería que también nos sirvió mucho para darle esa visibilidad enriquecida, esa facilidad intuitiva de la interfase, que tuviera botones agradables, los colores y digamos los textos, los menús desplegables, fue TK Inter, ¿verdad? Que precisamente es una librería igualmente en Python que facilita que nosotros tengamos pues todo ese tipo de herramientas. Y finalmente, dentro de la gestión de los diagramas, utilizamos la librería NetworkAX para representar las tablas como nodos y las relaciones como enlaces entre esos nodos, y Matplotlib, que nos sirvió para vestir esa representación gráfica y facilitar, digamos, el realce gráfico que diéramos a esa representación gráfica. Entonces, pasemos ahora a ver un poco el código que tenemos de nuestro proyecto. En mi caso, pues instalé Visual Code, y en este, pues, estoy haciendo los diferentes aportes y la diferente revisión, así como también nos impusimos documentar a través de comentarios suficientes dentro del código para facilitar la interpretación, facilitar el mantenimiento del código. Básicamente nuestro código tiene dos elementos fundamentales. Uno es una función que permite la gestión de la conexión, y luego una clase que nos va a permitir a nosotros, pues a través de esta clase, desarrollar diferentes métodos que nos permitan la creación de tablas, la visualización de tablas, la creación de los menús, la creación de los diagramas, ¿verdad? Básicamente, así es como está estructurado nuestro código. Acá están las librerías que nosotros utilizamos, y precisamente, primero la conexión a la base de datos, que es la función, una primera fase, que es la gestión de la conexión. Como dijimos, también utilizamos la estructura try and catch para que facilitáramos la gestión de los errores en esto mismo. Y luego, esta clase, que es básicamente el otro elemento importante dentro del código, con la cual, bajo esta clase, hay diferentes métodos, funciones que nos van a permitir a nosotros, pues, la gestión de tablas, la gestión de los diagramas, que fueron las otras dos fases que nosotros nos propusimos con el código. Por acá lo estoy ejecutando ya, el código, para que lo puedan ver. Este ya es ejecutando el código. En este, pues, ya tengo acá la ventana que es la gestión de la conexión, que nos va a permitir que cualquiera de nosotros, cualquiera que use esta solución, pues sencillamente pueda colocar acá el nombre del servidor SQL de su entorno, o del entorno donde hace, si es un entorno donde ya el SQL está en otra instancia, pues ahí deberíamos de colocarla, y luego acá la base de datos. Para el caso, yo también tengo abierto el Management Studio, que nos va a permitir validar que lo que estamos viendo en nuestra solución, pues precisamente es lo que efectivamente está implementado en mi base de datos, ¿no? Acá, pues ya tengo el nombre de mi servidor, que es este que está acá. Entonces nos vamos a ir a la solución, y creo que ya lo tengo ahí. Exactamente. Y luego nos vamos a conectar precisamente a esa base de datos, que es NTCS Simulación. Acá nos conectamos, recibimos este mensaje de que la conexión fue exitosa, y nos vamos ahora a las tablas, ¿verdad? Vamos a mostrar las tablas que tiene. Vean, ahí ya realizó la extracción de esas tablas y las muestra de esta forma gráfica, que también es una vista bastante agradable, ¿no? Esta es la visualización de las tablas. Acá podemos ver que precisamente las tablas que tiene esta base de datos son cluster y MFT, que precisamente son de esa base de datos, ¿no? Y también ya teníamos ahí guardado un diagrama, pero el diagrama pues lo vamos a crear
con nuestra base de datos, ¿verdad? Pero vamos a poder validarlo precisamente para que veamos la representación tanto en nuestra solución como la que se ve efectivamente en el management studio. Y acá, en este otro botón, acá en las tablas podemos crear más tablas, ¿verdad? Y luego aquí en consultas, podemos hacer las consultas a través de SQL, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá vamos a mandar una consulta de lo que estamos viendo ahí, ¿de acuerdo? Para que lo podamos ver. Entonces acá lo mandamos y precisamente acá ya estamos desplegando lo que está en esa tabla, ¿no? Vamos a ver ahora el diagrama de relaciones. Y acá me muestra ya el diagrama de relaciones. Que precisamente acá nosotros lo podemos desplegar. Para que lo veamos igualmente. Ahí está. ¿De acuerdo? Tal cual está puesto ahí. También lo estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Esto es lo que permite Matplotlib, que nosotros podamos tener también, que podamos descargar esta representación, etcétera, ¿no? Que podamos gestionar este diagrama que tenemos acá. Bueno, en esto ha consistido nuestro proyecto. Esperamos que haya sido de su agrado y que pues las explicaciones hayan quedado claras respecto a esto. Fue un proyecto bastante enriquecedor y que nos permitió no solamente explorar un lenguaje de programación, sino profundizar sobre lo que es un servidor SQL, lo que es el lenguaje SQL como tal, y digamos que la importancia y la relevancia que se tiene en nuestros entornos de trabajo o en las organizaciones. Para mí ha sido un gusto. Muchas gracias. Hasta pronto.